Pues esta historia es de hace yo creo que unos 20 años, más o menos. Yo creo que tenía como 10 o 11. Estaba, yo vivía en una unidad con varios edificios y pues en esas unidades siempre hay grupos de muchos niños. Entonces estaba como con otros 5 amigos ahí, creo que jugando fútbol. Y de pronto volteo al cielo y empiezo a ver que una luz se mueve así súper rápido. Este, de pronto como que le digo a los demás que se pongan a ver y ya todos nos pusimos justo a ver lo que estaba pasando y pues básicamente era una luz blanca, se iba moviendo así en chinga, de pronto se paró y se quedó quieta, de pronto llega otra luz que pasa frente a ella y se para igual enfrente de ella y se quedan así como si fueran unos 2 puntos de cómo escribes, ¿no? Y pues haz de cuenta que estaban las dos luces quietas y de un momento para otro empiezan a girar así como haz de cuenta dos puntos este empiezan a girar como uno sobre el otro, así como pa, haciendo un círculo y ¡paz! Una sale para el lado izquierdo y otro sale para el lado derecho y no, no las volvimos a ver. Estuvo muy loco. Esto habrá sido pues como en el año 2000 en la Ciudad de México y pues éramos varios niños lo que los vimos, entonces pues no fue una alucinación. La reacción de todos pues fue de incredulidad, justo como que nadie estaba muy seguro de lo que acabábamos de ver y como eres niño pues a esa edad nadie te cree nada. Entonces como que pues sí fue algo muy raro. Yo digo, en ese momento no pensé que fueran ovnis ni nada, solo pensé que fue algo muy raro. Después empecé a ver como más videos, a informarme del fenómeno ovni y que normalmente estos avistamientos tienen ese tipo de movimientos, ¿no? Que son pues, movimientos muy rápidos y como cosas medio inexplicables que la física actual humana no permite que un cuerpo se mueva a esa velocidad y como que en esas direcciones y con esos cambios de direcciones tan bruscos, ¿no? Entonces como que empecé a ver ese tipo de cosas y dije, no, pues eso fue lo que yo vi cuando estaba chico. En ese momento no lo pensamos tal cual, pero sí fue muy impresionante para todos, ¿no? Esto fue yo creo que como en el año 2000 más o menos, chance 99, puede ser 2001, por ahí. Yo vivía en la colonia Los Girasoles 2, ahí en Coyoacán, que es la parte de Coapa, y fuimos varios, yo creo que éramos unos 5 o 6 muchachos los que vimos ese inexplicable suceso. Bienvenidos a Testimonio UFO número 7. El día de hoy estamos acompañados una vez más por Gaby Castillo. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Estamos aquí en la transmisión en vivo para YouTube. Como siempre, no se sabe si esta transmisión en su manera cruda va a estar disponible en YouTube o en el archivo de Radio Nopal. La verdad es que a veces hago bastantes ediciones. Y el día de hoy tenemos una versión de este show, la cual va a tener varias entrevistas editadas porque tuve la oportunidad hoy temprano de tener unas conversaciones bastante largas con, primero que nada, con el investigador Carlos Guzmán, quien ya ha estado aquí en anteriores ocasiones. Es una persona con la que hemos estado hablando de los ovnis en Tampico. Es una persona que se especializa en las diferentes razas alienígenas. Con él estuvimos hablando acerca del reporte del Pentágono, cuáles fueron sus opiniones. Gaby, tú y yo aquí ya tuvimos esa plática. Y aparte también estuvimos hablando con el editor en psiquiatría y médico general Alfredo Salmón, quien es una persona que tiene mucha curiosidad acerca de ese tema desde hace ya un tiempo.
y nos estuvo contando una historia que sí va a estar en esta transmisión en YouTube, en la cual persiguió, por así decirlo, a un ovni que supuestamente se estrelló en la ciudad de Puebla. Es un caso bastante famoso. Se sabe que había una producción de una peli de la saga de La risa en vacaciones y pudieron grabar ese ovni. Gaby, tú tuviste la oportunidad de escuchar algunos de los testimonios que vamos a tener en este programa. ¿Qué nos puedes decir de lo que va a haber el día de hoy en Testimonio UFO? Bueno, pues hay distintos testimonios muy interesantes que algunos tienen muchas similitudes, tanto en la forma en que vuelan los objetos que ven o en dónde los ven, como en lugares despoblados, en el campo, o que si son esferas que emiten ciertos sonidos, ya los escucharán ustedes y pues... ¿Qué te parece si empezamos con este testimonio que nos manda Israel, quien tiene un programa en aire libre que se llama El Gallito Mañanero con el Aleda Portales, a quien les quiero enviar un gran saludo? De hecho, Ale fue una persona que me invitó varias veces a estar hablando de ovnis en la No FM Radio. Los quiero felicitar por su programa. También le quiero agradecer a Bona, quien tuvimos la semana pasada como invitado. Vamos a volver a tener, nos estuvo contando algunos de sus múltiples avistamientos. Fue una persona que también me dio un empujoncito para que nos animáramos a tener este show. Y bueno, ahora sí que sin más ni menos, me encanta decir eso, este testimonio de Israel. Ya, entonces te cuento bien la historia en silencio. La cosa es que, te digo, estaba con unos compas, yo tenía como 13, 14 años, íbamos en la secundaria. Y yo vivía en el Estado de México, en este lugar que se llama Tultepec. Y había muchos baldíos y descampados y esas ondas, ¿no? Entonces, en la casa de uno de estos compas, había un baldío gigantesco frente a su casa. Y estábamos afuera, estábamos ahí cotorreando, echando desmadrillo. Y de pronto vemos una luz que estaba muy abajo. O sea, no, yo estoy seguro que no era un avión. Parecía como luces de avión, pero no era un avión, estaba muy abajo. Estaba demasiado, o sea, y lo más raro es que no sonaba, ¿no? No sonaba como el típico sonido de avión. Entonces nos quedamos viendo como la luz y dijimos, ¿qué pedo? Y se empezó a acercar a nosotros. Y debíamos ser 3, 4 personas. Se empezó a acercar. Y yo me acuerdo que la luz pasó así como que venía avanzando, pareció como una esfera, como las esferas que están debajo de los aviones, tal cual, como esa luz, pero no parpadeaba ni nada, solo se quedaba así, estática. Avanzó hacia nosotros, pasó por encima de nosotros, y de ahí no me acuerdo de nada, hasta estar dentro de la casa. Estábamos ya jugando, me acuerdo que estábamos jugando Star Wars o así, un videojuego. Pero no me acuerdo de nada de ese rato, y nadie dijo nada. O sea, no fue como, qué pedo la luz. No, nadie dijo nada. Fue una experiencia muy rara. No sé bien qué será. Pero eso, o sea, fue una experiencia que aún hoy no puedo explicar. No sé si algo ahí se emborró a mí, como un recuerdo selectivo. Pero si no, fue muy raro. O sea, lo más raro es esto. Nadie comentó nada y fue como un mal viaje nomás, ¿no? O sea, nadie dijo, la luz, es que era como muy impresionante que nos quedamos viendo en silencio. Pasa por encima de nosotros y de ahí corte A, estamos dentro jugando. Y nadie dijo nada. Yo no recuerdo haber tenido una conversación de la luz, ni de qué pasó, nada. Y tengo borrados esos minutos que estuvimos afuera y dentro. Entonces nada, esa es mi experiencia. Quizá tú puedas saber o tener una idea al respecto. Voy a contestar preguntas. ¿Cómo se estaba moviendo esa luz? Era un movimiento muy como de avión. Eso lo tengo muy claro. Como lineal. Como cuando ves las luces de los aviones, tal cual, ¿no? Un movimiento lineal nunca es un movimiento raro, pero lo extraño era eso. Estaba muy abajo. O sea, tampoco estaba así a ras de piso, ¿no? Pero es que por eso nos lo quedamos viendo, porque sí fue como... La reacción con mis compas, yo sí me acuerdo, fue... Esa luz está muy rara y no es un avión, ¿no? Porque eso fue como el primer pensamiento y nos quedamos callados.
callados, cuando se fue acercando y pasó encima de nosotros, hubo un silencio, o sea, no hubo gritos ni temor, nada, era como muy hipnotizante y el movimiento era lento y eso no sonaba. Entonces pasó por encima de nosotros, te digo, ese corte a ya estar dentro y nada más, ¿no? Luego, la otra pregunta es si alguna vez lo comenté con los demás o tuvieron esa sensación de haber olvidado qué pasó. Pues es que nadie lo habló. Eso fue lo más raro. Ni durante ni después. Yo solo me quedé con esta sensación rarísima de... Y además fue días después, ¿no? O sea, en ese momento yo seguí normal, o sea, pero como al otro día o días después sí dije como, órale, qué raro que pasó, ¿no? Eh, y la verdad es que con estos amigos solo tenía más contacto con uno, ¿no? Y recuerdo que no, o sea, nadie, o sea, era como un tema que pues, estaba como borrado. Con los otros dos, creo que éramos como 4 personas más o menos, era más difícil que los viera. Entonces ya igual seguramente se me olvidó. Pero con esta persona o este cuate al que veía más seguido, nunca, era muy raro, era como... Y nunca hubo nada, ¿no? Como un borrón ahí de memoria muy raro. Entonces, eso, recuerdo, me preguntas también si he tenido algún recuerdo o idea extraña al respecto, pues no recuerdo nada, o sea, tal cual es un borrón, pero em, no sé, le tengo tengo una imagen, sí de miedo de los aliens, por ejemplo. No sé si a raíz de eso, o sea, no sé si lo puedo como juntar con eso, pero sí me sacan mucho de onda. Este, no sé, o sea, puedo decirte que como que veía estos programas, por ejemplo, que en la tele mexicana estaba como Maussan, ¿no? Que sacaba sus videos, o el famoso alien, la criatura de Metepec, de ese me acuerdo mucho, ¿no? Yo vivía en el Estado de México y me daba mucho miedo, me daba mucho miedo, pensar que había como un alien, y cada vez que pensaba como, o que pienso como en esta figura, medio hollywoodense o medio de la cultura pop de lo que es el alien, como si estuviera agazapado, acechando, ¿no? Y tengo como estas imágenes, ideas de niño, o bueno, como de adolescente. Te digo, no, a esto sí no sé si puede estar asociado como un antes y después, pero por la misma edad recuerdo tener como ideas como de que iban a tocar a mi ventana, ¿no? Como ese viaje raro de van a venir como por mí, ¿no? Eso quizá pueda ser como una idea. Y yo que creo que haya pasado, la neta es que es la otra pregunta, ¿no? Que creo ¿qué es lo que creo que pasó? La verdad es que no sé, la verdad es que no sé, o sea, me da mucho miedo contestar como lo que yo creo que pasó, que es como un borrón ahí de memoria y que sea como una abducción. Eh, pero la verdad es que no sé, o sea, lo que me parece raro, o sea, puedo pensar que a lo mejor fue, como dentro de los sistemas de la lógica, pues esto que llaman los recuerdos selectivos, ¿no? Como que un recuerdo ahí se medio truena y como que no sabe si es real o no y tal, pero yo me acuerdo muy nítidamente de la luz, de esto, y lo más chistoso, o sea, lo que a mí me causa como curiosidad real es que nadie habló al respecto. Nadie dijo, o sea, la luz que nos intrigó tanto en un inicio, porque nos intrigó mucho, nadie dijo nada después. Fue un tema como, "Bup, se acabó, ¿no?" Y nadie dijo nada después, fue muy raro. Y por último, ahora sí, que me ha comentado mi familia u otras personas, no lo he platicado casi con nadie. Entonces esta es la primera vez que lo hablo, creo que abiertamente, con mucha gente. Entonces más bien, pues no sé, la gente que me diga qué piensan, porque no lo he hablado casi con nadie. Igual no sé por qué. O sea, hasta ahorita que hubo esta invitación como a contar si teníamos estas historias, me acordé de esa, ¿no? Y tampoco es que yo lo vea como un tabú o algo, simplemente se me olvida de pronto, ¿no? Cuando sale el tema, cuando salen esas cosas como curiosas, pues cuento esto, ¿no? Pero muy de vez en cuando. Si no, es más bien como un recuerdo ahí enterrado, ¿no? Entonces también es como muy raro cómo se ha, eh, cifrado ese recuerdo, ¿no? Como muy secreto, como muy enterrado, como esto, ¿no? Como que parece que es un tabú. Entonces, muy raro. Eso es lo que más me saca de onda, creo. O sea, como no lo platico con nadie o lo platico muy poco, pero no, pero ni siquiera es como
que sienta miedo o algo, simplemente lo tengo como demasiado enterrado, demasiado opacado por otras cosas. No sé, eso es como lo que podría contestarte de estas preguntas. Estamos de regreso en Testimonio UFO, la versión 100% en vivo a través de radionopal.com todos los martes de 6 a 7 p.m. Les recuerdo, el día de hoy nos acompaña la investigadora en tecnología Premier de México, Gaby Castillo. Gaby, hace unas horas te mandé este testimonio. ¿Qué opinas al respecto? Pues muchas cosas. En este testimonio de Israel, además de lo interesante del avistamiento, que como él ya lo describió, pues fue una luz como de un avión que se movía de forma lineal, lo más interesante de esto es la laguna, ¿no? La pérdida de memoria de cómo pasó de estar con sus amigos, ver esta luz y de repente no se acuerda de nada y está jugando Nintendo o otra consola, ¿no? En una casa con ellos. ¿Cómo que otra consola? Tú tienes que saber, ese es tu papel. No sé qué juego de Star Wars estaba jugando, perdón. Pero es lo más interesante, y que ninguno de sus amigos haya hecho un comentario al respecto es lo que lo hace aún más misterioso. Y algo que tú y yo platicábamos fuera del aire es que este tipo de eventos en los que la persona pierde un poco de la memoria sobre el avistamiento no son tan raros, ¿no? O lo hemos escuchado en otros testimonios. Sí, el famoso missing time. Ese hecho me recuerda a lo que estábamos hablando hoy con otro de nuestros invitados, que es el señor Alfredo Salmón de... Fíjate, ya se me olvidó, maldita marihuana. No, estábamos hablando del caso de Bernie y Betty Hill, que son una pareja de afroamericanos. Creo que también me estabas contando que leíste algo al respecto. Y ellos fueron, por así decirlo, los primeros abducidos o que contaban este caso ya, no sé si genérico, estereotípico, arquetípico, de cómo se lleva a cabo la abducción, y ellos recuperaron esas memorias a través de la hipnosis, y eso tuvo cabida precisamente por el hecho de haber olvidado o tener un tiempo perdido, ¿no? Hay un caso de una familia muy cercana a mí de Monterrey, que también en la carretera para Monterrey tuvieron un avistamiento con un ovni. De repente, o sea, vieron el ovni, o sea, se pararon en la carretera, vieron el ovni, y cuando llegaron a su casa habían hecho así muchas más horas de las que deberían. Y ese caso en particular lo he estado busque, o sea, más bien tratando de que me envíen el audio, y creo que va a pasar. Estoy algo emocionado al respecto. Ojalá que sí. Ojalá que sí, Gaby, tienes mucha razón. Pues continuamos. Ahora les voy a presentar otro testimonio de lo que esta persona por algún tiempo me dijo que ella consideraba un orb. Este es un caso que es muy cercano a mi persona, pero pues aquí les va. Seguimos en Testimonio UFO. Les recuerdo las redes: Instagram, Testimonio UFO; Twitter, Testimonio_UFO; y Facebook, Testimonio UFO. Los dejo con este testimonio del orb en la colonia del Valle. Mi historia de avistamiento ovni, que podría ser otra cosa, no sé si sea un ovni o si fue algún tipo de energía externa que se manifestó dentro de puertas cerradas
en una habitación mientras yo y una persona que en ese momento en mi vida era muy cercana a mí y teníamos una conexión muy íntima. Entonces, nosotros, esta persona de la que estoy hablando y yo nos encontrábamos en una habitación conversando y teniendo pues una conversación nada que ver con ovnis ni nada por el estilo. Lo que pasó después fue que esta persona de la que hablo y yo al mismo tiempo tuvimos una visualización, no sé cómo llamarla, pero se presentó enfrente de nosotros una esfera que se encontraba flotando como a unos 2 metros de distancia a nosotros y a unos 2 metros de altura de distancia del piso, en un apartamento en un 7º piso en la Ciudad de México. Esta esfera de la que estoy hablando comenzó a dar vueltas, a flotar por la habitación en la que nos encontrábamos y de repente desapareció. No pasó nada después de eso. Fue algo muy muy rápido. Bueno, duró por como unos 30 segundos y hasta la fecha no podemos explicar qué fue lo que significó o qué fue lo que vimos. Entonces, la esfera de la que estoy hablando tendría alrededor de unos, yo le calculo unos 2 centímetros de diámetro. Era redonda, era una esfera de color rojo, brillante, y siento que estaba flotando de una manera que se veía como si nos estuviera saludando. O sea, no estaba simplemente suspendida en el espacio, en el aire. Estaba flotando de una manera suave, de una manera que yo consideraría, pues, no desagradable. O sea, fue hasta un poco como un saludo, pues. O sea, no fue algo agresivo, fue algo que simplemente se manifestó. Y mientras estábamos conversando, decidió aparecer y pues, como comenté, flotaba dando vueltas como más o menos como el símbolo de eternidad, de infinito, que es como un 8 horizontal. Pero no del todo ese símbolo. No lo llegó a dibujar, pero sí dejaba una estela de luz detrás de en donde flotaba y al ver, yo supongo que como vio que estábamos un poco alterados, de que pues obviamente estábamos viendo una manifestación que no estábamos esperando, pues desapareció, porque pues al verla yo le dije a la persona con la que estaba, a mi amigo, que no habláramos al respecto porque quería que se fuera. Entonces supongo que le cayó el 20 y pues se fue. Pero realmente espero poder verla otra vez y averiguar qué significó y qué era el mensaje que quería darnos. Y este caso es súper especial porque yo creo que son varias las razones. La primera es que, como platicábamos con Tron la semana antepasada, es muy raro que los avistamientos o los testimonios de avistamientos sean
dentro de la ciudad, ¿no? En zonas urbanas donde hay mucho movimiento. Casi siempre pues solemos escucharlos que pasan en las afueras. Pero en este caso no solo fue en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, sino en un edificio, en un 7º piso. No me queda muy claro si fue en el interior de este departamento o fue como que lo vieron afuerita de la ventana. No sé si a ti te quedó un poco más claro. Pero otra cosa muy, muy notable de esto es que, como nos cuenta la persona que cuenta este testimonio, no fue un movimiento agresivo ni que les provocara miedo, sino que incluso hubo lo que parece un intento de comunicación casi, se podría decir, amigable, ¿no crees? Yo lo que tengo entendido de este caso es que fue adentro de un cuarto, no lo dice el testigo o la testigo, es en la Colonia del Valle. Yo no dudo de su veracidad. Y fíjate que ese tema de los orbs es algo raro, los famosos orbs, que son como que esferas luminosas, pero más pequeñas, que son diferentes al fenómeno del que luego lo conoce como las brujas, que son esferas también de luz, pero esas son como de fuego. Hay otro caso también de una amiga que no voy a decir su nombre, pero empieza con M, que siempre nos está escuchando, un saludo, que también tuvo una visión de ese tipo de luces en una escuela con un chorro de niños viendo. Esa persona fue de hecho la primera persona que vio las esferas. Y en lo que tú dices de... Perdón, me está ahogando. Lo que tú dices de los ovnis avistados, que es raro verlos en la ciudad. ¿Sabes qué, Gaby? Algo que yo estoy aprendiendo en este Enterprise, no sé cómo llamarlo, en el testimonio UFO, es que no son tan poco comunes. O sea, varios invitados ya me están diciendo, tú le dices Tron, que dice, no, yo he visto 50 veces ovnis. Sí. Luego el episodio pasado también tuvimos ovnis en Metro Eugenia, tuvimos ovnis vistos sobre Tacubaya, también de personas que los han dicho varias veces. El experto en aeronáutica, técnico en aeronáutica, Alfonso Salazar, también dice que desde el aeropuerto él ha visto muchos. Entonces, yo no sé ya qué tan raro sea ver ovnis en la ciudad. Yo una vez, digo, la neta es que también estaba bajo el efecto de los alucinógenos, pero vi una luz así moverse rarísimo. Digo, no tiene ninguna validez, ¿no? Ese testimonio, pero también fue en la ciudad. Pero es más común entonces de lo que creemos. Pues yo creo que sí. O sea, estoy aprendiendo que sí, ¿no? Sí. No sé. También no sé qué tanto se reporten o no se reporten los casos en pueblos pequeños, ¿no? Igual, o sea, también claro, la raza de ahí, no sé qué percepciones tenga o los que yo conozco, que de hecho también eso lo vamos a ver, no sé si inmediatamente con la entrevista del señor Alfredo, de hecho me parece que sí, acerca de, y esto sirve como introducción a lo que estamos a punto de escuchar, que es esta entrevista que tuve el día de hoy con el especialista en psiquiatría, bueno, es médico general, pero edita una revista de medicina psiquiátrica, el doctor Alfredo Salmón, quien tiene un gran interés en el tema de los ovnis, y todo sucedió a consecuencia del famosísimo caso de este ovni que se estrelló en la ciudad de Puebla. Así que los dejo con esa entrevista. Regresamos a Testimonio UFO. Bueno, desde pequeño me interesaban los temas esotéricos, los misterios, los fenómenos inexplicables. Leía revistas de estas de difusión popular al respecto, ¿no? Y cuando podía y me robaba los cambios de la farmacia, me alcanzaba a veces cuando juntaba mis domingos y los cambios a comprar libros al respecto. Pero pequeñito, 9, 12 años por ahí. Y poco a poco, pues conforme me fui acercando a la carrera de medicina, dejé los temas de misterios y de fenómeno ovni para después, ya en el primer año de medicina, tener una experiencia que fue estar persiguiendo el lugar donde se había estrellado el famoso ovni de Puebla de 1977.
del cual hay diversos testimonios, muchas notas de periódico, se pueden buscar en internet. También fue filmada, porque estaban filmando una película, Luis Alcoriza, un famoso director, estaba filmando en una azotea, en la colonia Narvarte, parece, y algo vieron. ¿Es el ovni de la risa en vacaciones o una cosa así? ¿Es el ovni de esa película? Es Luis Alcoriza, exacto, que fue muy amigo de Luis Buñuel y escritor de guiones para Luis Buñuel. Y estaba filmando, ya viejote, ya en el 77, y vieron algo en el cielo, su crew, su equipo, y echó a andar la cámara y filmó el paso por la Ciudad de México de este objeto, que se dirigía, al parecer 2 objetos, pero uno solo se avistó ya en el estado de Puebla, ya más abajo, y se estrelló en la Sierra de Puebla. Entonces nos dijeron, nosotros teníamos jovencitos, teníamos equipo de escalar, sabíamos rapelear, y el que había sido nuestro jefe que nos enseñó esto de la escalada fue por nosotros, que quería armar un equipo para grabar de parte de Canal 13, y por indicaciones de Pedro Ferriz, el padre, el abuelo, el señor, ¿no? El que era muy interesado en la ufología. Pionero de la investigación ovni en México. Pues no investigaba, pero escribía al respecto. Okay. Y bueno, el caso es que fuimos, no nos recogieron ahí en una casa en Satélite. Dio la noche, pasó mucho la hora en la que nos habían planteado recoger. Cuando alguien de ahí del grupito de los chamacos que estaban ahí dijo, yo sé dónde se estrelló, exactamente. ¿Quién tiene coche? Entonces nosotros, que éramos 3, dijimos, nosotros tenemos coche. Vamos. Y fuimos. Y sí, empezamos a tener testimonios de los pueblos de la Sierra de Puebla, por Oriental, por Libres, del suceso, y nos fuimos llegando a los pueblitos. ¿Qué tipo de testimonios? De que a las 6 de la mañana del día tal había pasado, una semana antes, había pasado un objeto grande en forma de cigarro, muy grande, echando humo y chispas y fuego, y que se había alejado por el horizonte, y de repente se había oído un temblor, se había sentido un temblor y se había escuchado un impacto, ¿no? Y que inmediatamente habían empezado a pasar camiones del ejército, bueno, inmediatamente, pero al día siguiente, ¿no? Gente que había visto ese objeto, o sea, ellos mismos, ¿no? O sea, no de que la vecina me dijo ni nada. No. En todos los pueblitos los campesinos nos decían lo mismo. Entonces, pues no teníamos ningún motivo para dudar, y más nos entusiasmábamos y más seguíamos, ¿no? Sí. Y ya eran veredas, porque ya eran ¿Tú qué venías pensando? Pues, sí, yo pues muy emocionado, o sea, estábamos pues jovencitos, ¿no? Y expuestos a eso de primera mano, con ganas de llegar al lugar. Entonces, de repente el terreno, pues ya se pararon los caminos, porque ya eran peñascos y ya era sierra, ¿no? Entonces, pues subimos una cañada y la volvimos, la bajamos y la subimos con 1000 trabajos, como nos costó como 8 horas hacer eso. Nos subimos a una antena y se veían otras cañadas, muchas. Entonces dijimos, no, pues no podemos seguir, vamos a tratar de ir por otro lado, ¿no? Y el chavo el que decía que sí sabía, el que no conocíamos, dijo, no, vamos de regreso a la Ciudad de México, porque mi cuñado es policía y tiene acceso a helicópteros y tanto. Regresamos, y él le habló al cuñado, y el cuñado le dijo, no, mi hijo, no, ni te metas, ese espacio aéreo está cerrado, ya prohibieron a los helicópteros de la PGR volar, o sea, es control del ejército. O sea, él para este momento ya sabía de ese caso, pues. Sí, claro, todos sabían, los policías sabían. Era de la policía de la PGR, cuñado, ¿no? En la prensa hubo notas al respecto o algo, porque entiendo que es un caso muy famoso, pero yo no, o sea, sabes, no tengo esa referencia histórica.
Sí, se busca así, pones OVNI, Puebla, Sí. 1977 Hemos y tenido aquí, sale. hemos tenido aquí algunos investigadores que de hecho se han clavado con ese tema. em, pero bueno, y luego entonces van con este familiar, ¿no? De este otro Sí, sí. chavo, les dice, no, no Y dijo pueden entrar ahorita, que no. y ahí se acaba, ¿o Pero qué? no, estábamos necios y ahí vamos, o sea, teníamos 16 años o algo así. Y ahí vamos a ver si había vuelos de otro tipo o helicópteros. No teníamos ni la lana, pero ya estábamos hasta pidiendo prestado y hablándole a nuestros maestros a ver si alguien patrocinaba, ¿no? Sí. Cuando a uno de ellos, de nosotros, no de los tres, de nuestro grupito, se le aparecieron los hombres de negro, que sí existen, porque sí se le aparecieron 2 personas vestidas de negro para amenazarlo y decirle que sabían dónde vivían sus hermanas, sus papás y tal, y que dejáramos la búsqueda. O sea, Entonces, pero, o sea, pues a uno de los chavos del grupo de los que de escalaban. nosotros, sí, lo amenazaron y nos dijo. ¿Y qué tipo de características? Perdóname que te pregunte, pero a veces aquí en el programa hemos relacionado a los hombres de negro no tanto con agencias de gobierno, sino con, ahora sí que con extraterrestres, ¿no? ¿Qué tipo de persona era esa? Bastante vulgares, señores. ¿Tú lo así. viste? ¿Tú lo viste o te contó? No, pero él nos contó. ¿Y qué te eran dijo? 2. Como unos así, típico policía, cerdo, lo voy a Sí, llamar. típico policía, pelito corto, no lentes oscuros, eso sí no, pero vestidos de negro y Mexicanos. y muy amenazantes. Mexicanos, exactamente. Ya. Entonces debe haber hasta en Checoslovaquia, ¿verdad? Debe haber pues quien vigila que no, o vigilaba, porque ya no, pero un monitoreo bueno, muy delicado, ¿no? Porque, o sea, ¿quién pudo alertar a esas personas, no? Que estábamos buscando vuelos. Entonces sí nos dio mucho miedo porque sabían todo de nosotros y estábamos chavitos. Entonces yo fui con un maestro. ¿Tú de dónde crees que supieron, o sea, cómo ubicarlos? Ni idea, porque en los años 70 pues no existía la tecnología así como las computadoras o el internet como para detectar quién está preguntando por vuelos y tal, ¿no? ¿Y luego encontró a tu camarada en su casa? Exacto, a su casa le tocaron. ¿Y ese camarada era el mismo que tenía el familiar del helicóptero o era otro? No, otro. Otro No, totalmente. el del helicóptero ese ya ni lo volvimos a ver, ya no tuvimos contacto con ese cuate, ni era nuestro amigo. O sea, sí estuvo raro entonces, ¿no? Sí, súper raro y estábamos muy espantados. Y te digo, fui con un maestro mío, persona muy inteligente. Entonces le dije que tenía pruebas de la existencia de vida extraterrestre, porque tal y tal y tal. Le conté todo y me dijo, momento, no puedes brincar a conclusiones. De lo único que tienes pruebas es de que algo pasó ese día y que era así y asado, y que se cayó y se estrelló y que hay un encubrimiento o que hay una operación policíaca de protección al respecto. Y ya, eso es de lo único que tienes pruebas. De cualquier otra cosa, no. Y me quedé pensando, pues sí es cierto, tiene razón el profe, ¿no? Después dejé el tema, pero esto me impactó mucho, me marcó. Y hace unos 15 años retomé el tema desde el punto de vista de psiquiatría, de psicopatología de la vida cotidiana, de análisis de la cultura, de psicología profunda y de análisis de los mitos, porque fíjate que cayó en mis manos un libro, el último libro que escribió Carl Gustav Jung, el famoso psicólogo, psicoanalista suizo, alumno de Freud, y su libro se llama De las cosas que se ven en el cielo, un mito moderno. Porque él, el viejito, en los años 60 se impactó mucho con todas las noticias que circulaban de los ovnis, ¿no? Era la época de oro, avistamientos por donde quiera, noticias en los periódicos.
Era muy impactante y dijo, esto es excesivo, esto es un mito moderno. Ahora, mito, aguas, Gabriel, no hay que pensar que mito es mentira. Mito es un significado profundo, residente en la mente popular, en la mente común, social, que tiene amplios significados, ¿no? Por ejemplo, el mito de Perséfone, el mito del eterno retorno. Vaya, los mitos contienen grandes significados, no es que sean mentiras, ¿no? Pues leí el libro ávidamente y me volví a interesar en el tema, pero ya desde este punto de vista te digo. Y Jung lo que dice en el libro es que el fenómeno ovni se enlaza con arquetipos milenarios, antiquísimos, solares, porque casi siempre son descritos como discos. Hasta ahora ha cambiado la descripción de los avistamientos como triangulares o poligonales, pero en ese tiempo se representaban como discos y como luz. Y, lo analiza como parte de un mito solar ancestral y también el mito del cielo, el mito celeste, de donde vienen todas las cosas, de donde vienen entidades supremas, superiores al humano, porque el cielo es su área de influencia y de manifestación, ¿cierto? Sí. Bueno, inicial, porque ahora está el mar o abajo de la tierra, sí. Se ha pensado. Pero bueno, eso es lo que dice Jung. Y Jacques Vallée, que es uno de mis favoritos, porque sí le piensa, no es un mero cronista de avistamientos. Él primero postuló o se afilió, digamos, a la hipótesis del origen extraterrestre del fenómeno ovni, ¿no? De que fueran naves tripuladas por seres que no son de este planeta. Y luego cambió y al final de sus libros, que todavía vive el viejito, ¿no? Sí, todavía ha dado algunas entrevistas recientemente con respecto a un libro que acaba de salir hace como, que será, 3-4 meses, que se llama Trinity, The Best Kept Secret, y es un libro de un estrellamiento estilo Roswell en esa misma área que fue donde se detonó la primera prueba de una bomba nuclear de ahí que tuvieron, le llaman los ovnis del Álamo, le llaman. Los Alamogordo, exacto. Que yo hice un viaje por allá. Fui a Roswell, a Los Álamos y a Alamogordo. Sí, y justo nos estaba diciendo que Jacques Vallée hizo un giro, ¿no? En lo que él pensaba que era la procedencia, ¿no? De los ovnis. Tengo yo entendido que ahora él, bueno, no sé, por ejemplo, hay un libro que se llama Los mensajeros de la decepción o del engaño. Sí, sobre los cultos. Ese es el libro de los cultos, y ahí llega más o menos a la conclusión de que muchos ovnis o hasta apariciones religiosas tenían como intención la transformación ideológica de las áreas o donde se aparecían o de los grupos, las comunidades con las que tenían contacto. Y en este último libro, en el de Trinity, pues relaciona el desarrollo nuclear con las apariciones ya modernas o el inicio de ese tipo de... bueno, yo creo que él empieza a teorizar que sí se podría tratar de una advertencia nuclear hacia la humanidad. Sí, porque bueno, muchos avistamientos se han dado alrededor de sitios nucleares, ¿no? De pruebas nucleares o de silos, de misiles, de instalaciones nucleares, ¿no? Sí. Entonces, eso da que pensar. Pero Jacques Vallée, al final, o de lo último que leí, pues ya se decantaba más por la hipótesis transdimensional del fenómeno. Eso me gusta porque sí se enlaza a la psicología profunda y ahí de ahí nos enlazamos al fenómeno de los contactados o al fenómeno de las abducciones. Pero ¿sabes qué me gusta mucho? La historia de las ideas, como tipo Foucault. O sea, ¿de dónde viene la idea que tiene la humanidad, la cultura occidental, por lo menos, de que hay extraterrestres, de que existe la vida extraterrestre, que hay vida inteligente extraterrestre, que hay civilizaciones extraterrestres que están en contacto con nosotros y que o tienen intenciones negativas o que tienen intenciones positivas? Y esto viene desde los griegos, Gabriel. Los griegos postularon que los planetas eran mundos como estos,
Después resurge la idea con el Renacimiento, con el invento del telescopio, el descubrimiento hasta de los anillos de Saturno, etcétera. Y entonces se piensa, de repente a finales del siglo XIX, ya con los telescopios mejorcitos, Schiaparelli, un astrónomo italiano, creyó ver canales en la superficie de Marte, grandes canales que atravesaban de polo a polo, algunos transversales, y los dibujó y los describió. Posteriormente, otros astrónomos refutaron esta observación y dijeron, es que seguro estaba mal cuadrado el telescopio de Schiaparelli, porque nadie más ha podido ver los canales de Marte. Sin embargo, un astrónomo gringo, medio amateur, agarró el tema y bueno, hizo hasta mapas y publicó un libro, ¿no? Mars and its Civilizations. Bueno, bestseller, y de ahí nace, de fines del siglo XIX, la idea de que Marte tiene civilización, y de que luego viene la guerra de los mundos, o sea, entra esto a la novela, a la ciencia ficción, a la cultura popular, ¿no? Sí. Y de ahí hasta el cha-cha-cha de los marcianos llegaron ya, pues son 70 años, ¿no? Que la gente creía que los marcianos estaban, un día, cualquier día, si habían podido hacer unos canales que atravesaban todo el planeta, pues fácil podían llegar acá. Todavía es esa creencia hasta moderna, ¿no? A veces yo veo que en grupos de ufología comparten mucho la famosísima cara de Marte, que pues más bien es ahí como, ¿cómo se le llama al fenómeno cuando la mente humana otorga características antropomórficas a objetos que ven así en relieves, en texturas, etcétera? Exacto, como ver figuras en las nubes exactamente. o en el tirol del techo. Sí, porque luego han sacado fotos de esas mismas zonas vistas desde otro ángulo y pues no es una cara, son las sombras, ¿no? ¿Y a ti te intriga ese aspecto, cómo lo llamarías, psíquico, sociológico, mítico de la ufología, pero a ti te importa que sea verídico o que no sea verídico, o crees que rebasa como, o no es de tu interés tampoco que si es real, sino simplemente te apasiona así como de esa manera? Sí, a mí me gusta analizar el cómo transcurren las ideas y las creencias, más que saber si son reales o no, porque no podemos saber si son reales, como no podemos hacer método científico y comprobar las hipótesis. Pero si hubieras llegado, es algo, mira, como que es extraño, ¿no? Que justo ese día que tú estuviste cerca, ¿no? De llegar a un sitio de estrellamiento, que te hubieras encontrado cara a cara con una nave así, ¿te imaginas? No sé, ruinas. Cuerpos como los de Roswell. Porque quién sabe si hasta no se habrán encontrado cuerpos, ¿no? Yo he escuchado historias, no que yo sepa de primera mano, de varios estrellamientos con cuerpos recuperados en suelo mexicano. De hecho, el otro día estaba escuchando una historia de un investigador que vamos a tener aquí, que se llama Rubén Uriarte, quien es el director de la MUFON en California. Y estaba, vi una entrevista que dio como parte de la investigación de otro crash, una nave que se había estrellado cerca de Laredo, me parece, y que había provocado ahí unas reacciones extrañísimas en los militares que recogieron el artefacto. De hecho, que habían fallecido todos los supuestamente los militares mexicanos. Dice el señor Rubén que hay una documentación al respecto. Le quiero preguntar acerca de eso, porque a mí sí se me hace una historia muy fantástica, ¿no? saber nada al respecto, pero a lo que iba con todo de Braille, con el que me fui un tatito para otro lado, es que se me hace loco que tú que estuviste cerca, ¿no? De encontrar una respuesta, ahora seas tan concluyente en que no puedes saber qué está detrás del fenómeno, ¿no? No se puede saber porque no hay pruebas. O sea, del fenómeno OVNI hay muchas pruebas, hay testimonios muchísimos, incluso muy antiguos, desde la antigüedad remota hasta la Edad Media y el siglo XIX, que han visto cosas en el cielo, ¿no? Claro que hasta este siglo se les da la interpretación de que sean artefactos extraterrestres. Antes podían pensar que eran duendes, ángeles,
espíritus Sí, corruptos. hadas, ¿no? Hay otro libro que, y discúlpame que te interrumpa, pero casi nunca puedo hablar con personas que hayan leído Jack Vallée. Hay otro libro de Jack Vallée que se llama Pasaporte a Magonia. No sé si también lo hayas leído, que es como en el que expone, creo que dentro de su bibliografía por primera vez, justo esos paralelos de varios cuentos de folclore, leyendas de países europeos, en donde pues habían interacciones parecidas a las que después iban a tener los supuestos contactados de extraterrestres, y había muchas en las que eran interacciones traviesas, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso también es como que un factor que ahora a veces olvidamos, o que muchos contactados no son tan abiertos a veces con los elementos ya más fantásticos de la experiencia, y creo que ahí es también donde entraría ese interés que tú tienes en cómo quizá haya cosas, ¿no?, dentro de la psicología humana, ¿no?, miedos, símbolos de la propia persona, subjetivos a su experiencia de vida, que se manifiestan a la hora de tener estas supuestas o abducciones o apariciones o visitas. ¿Sí me entiendes? Contacto de cualquier tipo, se ha postulado que requiere una personalidad especial, una cierta sensibilidad. De hecho, quienes, por ejemplo, entre abducidos, la mayor parte de los abducidos tenían antecedentes de creer en lo esotérico, de que su familia tiene creencias New Age y este tipo de cosas. Eso está comprobado, ¿no? Por ejemplo, hay culturas en las que no hay ¿cómo se llama? No hay abducciones. Yo conocí un disqueterapeuta de abducciones, de abducidos. ¿Mexicano? Era, no gringo, un ingeniero, en un congreso de fenómeno ovni, y él dio la plática, y luego me acerqué a platicar con él, y él trabaja la mayor parte del año en Corea, y luego regresa meses a Estados Unidos a dar sus terapias, entre comillas, ¿no?, a los abducidos. Y sus colegas allá en Corea le preguntaban, oye, ¿qué haces cuando vas a Estados Unidos? No, pues doy terapia de abducciones. ¿Y qué es eso? No, pues es que cuando que se los raptan, y ya les explicó, y se quedaban los coreanos ingenieros, pero estupefactos. Pues, ¿a poco? ¿Y eso pasa allá en mucho? Sí, en mucha cantidad. Entonces los coreanos no podían creerlo. O sea, hay culturas en donde eso no pasa, pero no estamos para negarlo ni para afirmarlo, porque no hay pruebas. La hipnosis tampoco es ninguna prueba, no es una técnica que sirva para gran cosa, excepto para ¿qué opinas justo terapias de esos contactados que a veces han tenido como regresiones hipnóticas? El más famoso me parece es Whitley Strieber, pero también ahora sí que no quiero decir los padres, ¿no? Pero Bernie y Betty Hill, que eran una pareja interracial que tuvieron lo que muchos consideran los primeros abducidos. Abducción, exacto, y que también ha salido que una semana antes o unos días antes habían visto ellos una película de extraterrestres, y que más o menos se parecían a los que ellos decían. Eran también extraterrestres que en la memoria de las personas, y aquí en el programa lo hemos visto con un contactado, que Juan Ramón López Díaz, que es una persona que dice tener contacto con seres de Tampico, que es en una base subterránea, y que él también dice, es que yo no sé si mi experiencia es totalmente subjetiva, como yo iba subjetiva a mi persona, ¿no? Que estas interacciones sean como preconcebidas de acuerdo pues, digo, ya estoy repitiendo mucho, ¿no? Pero a sus concepciones de lo que para él iba a ser un marciano, y los marcianos eran así, o sea, literal eran marcianos, ¿no? De Marte. ¿Tú qué opinas de todo eso de los contactados de la hipnosis? ¿No se te hace para nada confiable? No, la hipnosis no es confiable como prueba de nada. Incluso en jurisprudencia ya no se acepta esto como un método para interrogación, incluso porque la incidencia de recuerdos inducidos es altísima. Entonces, además es operador dependiente y no se puede estandarizar, y es un relajo.
Pero volviendo al tema que nos interesa, pudiera ser, esta es otra hipótesis, que sí existiese un fenómeno, digamos, físico, transdimensional, pero físico, porque existen muchas más cosas de las que podemos medir y ver. Eso, o sea, cuántas cosas nos faltarán por comprender y por detectar, pues imagínate, Sí. infinito, ¿no? Pero que sí existe algo, que sí hay un fenómeno real y que esto es percibido por el sujeto de acuerdo a su carga cultural. Es decir, ante el mismo fenómeno, un hombre de la edad de piedra hubiera pensado que era el rayo mismo, el espíritu del rayo, o un cristiano hubiera pensado que era un ángel, o en la Edad Media que era un duende, o ahora pues que es un extraterrestre, ¿no? O sea, que esto puede estar entrelazando las ganas de creer y la pulsión por no estar solos en el mundo, o la profunda creencia que tenemos en que hay inteligencias extrahumanas y que nos pueden avasallar, es decir, que son mucho más inteligentes y superiores a nosotros, con algo que de veras se ve, ¿no? Huecos entre las dimensiones, o vete a saber qué pasa, que sí salen cosas. Hay otras hipótesis, Gabriel, por ejemplo, que el fenómeno sea terrestre, es decir, que sea tecnología secreta, y que todo el fenómeno OVNI o toda la teorización al respecto sea una tremenda campaña de desinformación. Sí. Porque prefieren que la gente piense que vienen de Marte y no de una base gringa, ¿verdad? O nazi. También hay varios documentos en los que la CIA admite haber hecho como abducciones ovni falsas, ¿no? Ahora está medio hasta de moda ese tema con un investigador que se llama Steven Greer. Si yo tengo el dato bien, que estoy seguro, más bien no estoy 100% seguro, pero sí he leído ese dato que estaba... Hay un caso muy famoso de un contactado brasileño que se llama Antonio Villas Boas. No sé si tú lo conozcas, es el famosísimo sí, caso no, que tuvo sexo con una alienígena. Y las fechas de esa aparición coinciden con los supuestos experimentos de la CIA. Entonces, como tú dices, siempre en muchísimos casos hay algo ahí atrás que dices, ay, pero es que creo que esto podría ser explicado de esta manera, creo que esto podría ser explicado de aquella manera. Y a la vez hay muchos en los que, pues no sé, son situaciones muy surreales, ¿no? O sea, como yo lo que creo es algo parecido a lo que tú dices, que más que brincos entre las diferentes dimensiones o huecos, pues no sé, creo que tienen que ver más con cómo funciona la realidad dentro de la subjetividad de la percepción humana, ¿no? O sea, exacto. Creo que es algo que... Cómo construimos la realidad y nuestra percepción es más de lo que pensamos, o es diferente a lo que tenemos estudiado, ¿no? Oye, otra hipótesis interesante también de considerar es que sean humanos que viajan por el tiempo, o sea, humanos del futuro, Sí. o civilizaciones de este mismo planeta, anteriores a las glaciaciones, o incluso de la época del Cretácico, de la era Cretácica, que desarrollaron esta tecnología y acceden a nuestro tiempo, Fíjate, o que perduran. eso también podría ser. Hay el investigador de Estados Unidos ahorita más famoso, bueno, no sé si es investigador, pero era el director del programa ATIP, que era el programa que ahora ha evolucionado a ser los que están investigando en Estados Unidos de manera pública, burocráticamente, el tema OVNI. Acaban de lanzar el reporte hace como 2-3 semanas. Luis Elizondo, él siempre menciona un libro que se llama Las cadenas del océano, me parece que se llama así, y en ese libro, es un libro de ciencia ficción, donde hablan acerca de una civilización subterránea o subacuática, ¿no? Que era la que estaba como que mandando los platillos, etcétera, y ahora, hace rato también ya lo mencionabas, está muy de moda ese pensamiento. De hecho, Jacques Vallée, en ese libro que te digo de Trinity, también él dice como, pues, evidencia de que sea extraterrestre no hay. ¿Por qué? Porque él dice que son seres que respiran el oxígeno del planeta Tierra, que se les ha visto, pues no sé, con cualidades digeribles para los seres humanos. Humanoides. Sí. Humanoides. Uh-huh. Mira, yo la verdad no sé
con eso que pensar, porque, o sea, yo sí creo que yo como vale, o sea, nunca he ido a Marte yo, o sea, yo no tengo idea de saber si es extraterrestre, pero sí creo que podría ser fenómeno terrestre, de que sean seres humanos de otra dimensión, otro planeta, no sé, porque, pues, o sea, como ese tipo de seres de insectoides, los he visto muy repetidos, ¿sí me entiendes? O, pues no sé, ya sabes, otro tipo de seres más fantásticos, como que me invitarían a pensar que no creo que eso sea como que un experimento de los seres humanos o podría ser una cosa así ya muy teatral, ¿no? Que algún gobierno quiera llevar esa puesta a cabo, ¿no? Esa puesta en escena. O dos cosas distintas, otra dimensión diferente, como más relacionada con el llamado Mothman, hombre polilla. Ándale, que ahora están de regreso esas apariciones, ¿eh? ¿Así? ¿Se ha vuelto a ver? Sí, el otro día estaba investigando. O sea, mira, ese tipo de scriptos, ¿cómo le llaman ese otro tipo de seres? Te digo, sí tienen que... Yo he escuchado, ¿no? De justo también de duendes, de otro tipo de seres que se aparecen en otras dimensiones, pero creo que el fenómeno ovni, en la mayoría de los casos, puede que sí tenga una procedencia... Bueno, no sé, te digo, entre más hablo me doy cuenta que menos sé, porque yo te iba a decir, puede que sí tenga una procedencia de una base en las Islas Catalinas, ¿no? En la Isla del Padre, o todos estos lugares, Tepoztlán, donde la gente dice, vienen de ahí, vienen de acá, pero a la vez, ¿quién te dice que ese punto no es más bien como una entrada o un limbo? Como, ¿sí me entiendes? O como que de ahí se te vas a otro lugar y pues vienen de quién sabe dónde, o si la Tierra misma está generando esos fenómenos, nutriéndose de la energía psíquica que estamos de una manera inconsciente exhalando. ¿Sí me entiendes a lo que voy? O sea, como que el mismo ser humano con sus ideas, con la opinión pública, esté creando esa energía y esa energía se materialice debido al discurso público, ¿no? También puede ser, claro, es otra idea. Con lo que hay que tener mucho cuidado, que Jacques Vallée lo alerta en este libro de los mensajeros. Mercaderes, los mensajeros, es con los cultos, que son muchas veces ridículos y medran con las personas crédulas o ignorantes. Sí. Y que, porque de chavo mi maestro me llevó a conocer a una que se postulaba como la emperatriz del universo, Marla, la emperatriz del universo. Una contactada muy famosa. Sí, una señora que vivía por aquí en la Colonia del Valle, y y que decía que pues estaba aquí con todo su séquito, desplazada, encerrada, desterrada, y que su misión era pues reunir creyentes o adeptos para retomar el poder, ¿no? Y bueno, les sacaba la lana durísimo. Con eso hay que tener mucho cuidado con esos cultos farsantes. Más vale seguir con la investigación propia, leyendo lo más serio que se pueda y dudando, siempre dudando, porque no hay pruebas del origen, o sea, no podemos tener una explicación hasta el momento. Y aunque nos las dieran los extraterrestres, tampoco nos podríamos estar seguros de que fueran verídicas esas respuestas, que es otra cosa que también ¿por qué no se aparecen? O sea, ¿por qué no aterrizan ahí en la Casa Blanca? ¿Por qué no? Fíjate que eso de la Casa Blanca también lo han dicho, pero sí ha habido avistamientos en la Casa Blanca en 1952. Hay un avistamiento muy famoso que fue el que hizo que empezara todo lo de los proyectos Blue Book, etcétera. Pero, señor Alfredo, ¿sabe qué? Ya se nos está acabando el tiempo. Yo le quiero agradecer que nos haya tomado la llamada, más que nada, la verdad. Este tipo de discusiones son las que queremos tener aquí en Testimonio UFO. Yo le voy a proponer ya fuera del aire a ver si coordinamos y escogemos algún libro o dos. Y así, ¿qué te parece si lo estamos discutiendo? Vale, un tema específico. Yo creo que la gente va a estar muy interesadísima en conocer su opinión. Fíjate que un tema que me gustaría es el de Whitley Strieber, ¿no? Justo porque me gustaría ver cómo lo analizas tú, dentro de que es una persona que ha tenido esos como contactos, pero que los ha tenido a través de la hipnosis, qué tipo de simbología es, si lo descartamos. Estaría bueno también investigar ese ovni de Puebla, ¿no? Creo que estaría curadón todo eso, pero en fin, ¿algún mensaje de despedida para los escuchas?
No, que muchas gracias por oírnos y y que estudien, que se interesen, que accedan a su información lo más seria que se pueda. Oigan, pues queremos mandar saludos a Dushan de la Ciudad de México, a Migueloiden en Instagram y a Harry Almada, quien nos comenta: excelente episodio. Una vez vi una formación de luces en el cielo de forma triangular. Eran alrededor de 6 luces moviéndose de forma perfecta y al final desaparecieron sin más. Y en otra ocasión, 3 bolas de fuego cayendo en el cerro. Esto fue como a las 5 p.m. y ocurrió en el Estado de México. Saludos. Ahí están los comentarios que hemos tenido en redes sociales. Muchas gracias a todos. Dushan dice: gracias por el saludo. Este es contacto en tiempo real. También les quiero recordar en este interludio que la próxima semana vamos a tener a las chicas de Conocimiento Pleiadiano, que es una entrevista que en serio estoy muy emocionado por poder hacer. Porque dentro de todos los contactados o personas que dicen tener, ¿cómo se llama? ¿Cuál es otra palabra aparte de contacto? Interacciones con seres de otros mundos. Son 2 personas que la verdad a mí se me hacen muy normales, se me hacen muy amenas, se me hace muy casual. Digo, es una cosa trascendental, ¿no? Contactar con razas extraterrestres, pero tiene una manera de comunicarlo que aparentemente ellas se interesaron, ¿no? Por un grupo de personas que estaban teniendo contacto con extraterrestres cibernéticamente, y empezaron ellas a hacer algunos grupos, ¿no? De información. Ellas condensaron todo, como que ese conocimiento de esta raza que supuestamente proviene de... Es raza taigetiana o taigetiana. Y de hecho pueden buscar más información acerca de esto en otros canales de YouTube. Aparte del de Conocimiento Pleiadiano, hay otro que se llama Agencia Cósmica. La verdad, para todas las personas que a veces en serio que quieren saber así, no sé, detalles muy muy específicos de la supuesta vida extraterrestre, es así un medio que a mí en lo personal pues he encontrado mucha cordura, no sé si cordura, pero hay varias cosas que conectan con muchas otras cosas que se me hace bastante especial. Y eso va a estar la próxima semana desde España a las 6 p.m. martes, ya lo saben, a través de radionopal.com. Así que Gaby, nos estamos acercando, yo creo, poco a poco ya al final de este episodio número 7, un episodio que a mí me pareció muy divertido. Gracias por acompañarnos. ¿Algún último mensaje para los seguidores de este podcast? Pues nada, pues muchas gracias a quienes nos están enviando sus testimonios. Tenemos muchos testimonios pendientes que la gente como que no se acaba de animar a contarnos, pero no tengan miedo. Cuéntenos sus experiencias de avistamientos, de contacto, y aquí las comentaremos. Y pues nada. Pues así es. También les quiero decir de que en la versión de video de este episodio van a estar las entrevistas del día de hoy completas, más otro testimonio que desafortunadamente no alcanzamos a compartir el día de hoy, que es de un ovni en el Cerro de la Estrella. Ese es un lugar en el que quiero ver si hago un especial o si me lanzo para allá, para Iztapalapa, para empezar así a hacer preguntas muy curiosas, porque pues es muy interesante lo que he estado descubriendo acerca de eso. Y pues bueno, los dejamos con esta entrevista que le hice el día de hoy al investigador Carlos Guzmán acerca de cuál es el estado de la ufología en México, o de la transparencia gubernamental después de lo que pasó con el reporte del Pentágono, que aquí también ya estuvimos hablando con Gaby.
Nos acompaña el día de hoy en esta entrevista que estamos grabando un poquito antes de entrar en vivo con Testimonio UFO, el investigador Carlos Guzmán. Hemos estado tocando algunos temas de su expertise, como dicen en inglés, que uno ha sido las diferentes razas alienígenas que se han visto en algunos puntos de la República, y otro ha sido un tema que es con el que me gustaría empezar, si así me lo permite usted, señor Carlos, que era el anticipo al reporte del Pentágono, en el que nos iban a estar hablando de cómo eran los procesos burocráticos, qué información se tenía, qué sugerencias podría realizar esta Task Force, esta fuerza con la tarea de hacer este informe. Señor Carlos, ¿usted pudo darle una ojeada al reporte o se enteró de la noticia? ¿Qué le pareció el informe del Pentágono? Sí, desde luego, Gabriel, nuevamente gusto en saludarte y saludar a tu audiencia, y bueno, gracias por tus conceptos en la presentación a mi persona. Pero pues mira, yo siempre he dicho que yo soy un estudioso, ¿verdad?, del fenómeno, y bueno, un escritor. Y contestando a tus preguntas, muy muy interesantes, porque bueno, hay mucho que repensar del reporte previo que, si mal no recuerdo, sí lo leí completo. Del reporte, si mal no recuerdo, eran nueve páginas, 9 hojas. Bueno, como ya yo te había expresado anteriormente, yo no esperaba pues algo nuevo que dijeran sí, los extraterrestres sí existen. Creo que lo dicen de una manera velada, porque te dan ellos 3 posibilidades. Una, dice, bueno, pues quizás sean alguna arma secreta de China, de Rusia, pero la tecnología que muestran pues no lo justifican de esa manera. 2, que sea una tecnología de los mismos Estados Unidos, de alguna agencia que no ha revelado la totalidad de sus planes secretos. Y 3, dice, pues sí, pero pues no sabemos qué cosa es. Entonces, bueno, pues nos quedamos igual, ¿no? Pero aquí hay bastantes puntos que comentar, porque ese reporte tiene una estructura muy interesante. Por primera vez se está haciendo un reporte, yo no diría que muy científico. Sí, desde luego está enfocado al aspecto científico, porque pues definitivamente que ahí debió de haber habido asesores, pero la perspectiva que yo tengo de ese reporte es mucho como las empresas privadas de los Estados Unidos se dirigen, que son muy concretas, en cierta manera, muy esquemáticas, sobre todo esquemáticas. Y entonces, bueno, lo que nos presentan y lo que nos dicen es que están ellos partiendo de un antecedente, después están dando ellos 3 posibilidades, 3 hipótesis, y después dice que van a estandarizar sus métodos de recopilación de información, de que van a desarrollar cuestionarios, que porque solamente tienen 144 casos recopilados, pero que no tienen una unificación en la recopilación. Entonces, bueno, pues esto, para mí lo que me dice uno es que de alguna manera, si no explícita, en forma implícita, pues están diciendo, bueno, pues sí, ahí están y no sabemos lo que son. Bueno, cuando menos es un avance, porque hay que recordar históricamente qué es lo que ha acontecido cuando la milicia de los Estados Unidos trata de llevar a cabo un estudio, y que ese estudio le dé una respuesta a estos objetos. Entonces, vámonos atrás en la historia, por allá de los años 40, cuando se empieza a desarrollar todo este boom, y los proyectos que
que desarrolló la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pues primero por allí hubo un proyecto que se denominó Signo. Después de ese proyecto no estuvieron contentos los militares con los resultados y instrumentaron otro proyecto que se denominó Grush. Estos son, nada más para contextualizar un poco, proyectos en el que se recopilaban casos de avistamientos ovnis en Estados Unidos. ¿Es así? ¿Es cierto esto? Sí, correcto, Estados Unidos, y básicamente dentro de lo que es la milicia. Entonces este segundo proyecto, que si mal no recuerdo la traducción sería Rencor, pues tampoco les habilitó para tener una explicación satisfactoria. Pasaron los años y bueno, secretamente por ahí ha habido páginas y páginas y páginas de que se instrumentó el famoso grupo del Majestic 12. ¿Qué opina usted de ese grupo? Para la gente que nada más ha escuchado ese nombre o que ya lo relaciona sin saber exactamente qué es con la ufología, ¿nos podría decir un poquito de ese supuesto comité? Sí, prácticamente el Majestic 12 se creó al finalizar la Segunda Guerra Mundial y prácticamente finalizada. Entonces era un proyecto que estaba integrado, como su nombre lo dice, 12, y esos 12 eran 6 civiles y 6 militares, y era gente pues de muy alto prestigio, era gente, inclusive ahí dentro de los científicos pues estaba esta persona que desarrolló la bomba atómica, dentro de lo que fue el proyecto Manhattan, ¿no? Que era, pues no se denominaba el proyecto bomba atómica, sino bajo el nombre secreto del proyecto Manhattan. Entonces era uno de los integrantes. Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer, creo que se llamaba ese científico, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces se instrumenta, pero en una forma secreta. Y siempre se ha negado de la existencia de este proyecto. Sin embargo, pues en los últimos años, estoy hablando de los últimos 25 años, se han estado desclasificando algunas partes de ese proyecto. Algunos investigadores dicen que es falso, que las partes que se han revelado que no, que son falsas, ¿verdad? Pero un científico que desafortunadamente ya no está con nosotros dentro de lo que es la comunidad ufológica, que es Stanton Friedman, él sacó un libro y pues él dice, ¿no? Que sí, que muchas de esas partes realmente sí son auténticas. Entonces, bueno, el cuestionamiento siempre estará ahí porque obviamente que no van a aceptar la existencia real de ese proyecto. Pero yo estoy haciendo recuento, ¿no? De todos estos proyectos que la Fuerza Aérea quiso instrumentar para tratar de encontrar una explicación. ¿Qué pasa después entonces? Esto sigue trabajando, ¿verdad? Bajo secreto. ¿Por qué? Pues porque precisamente en esos años los norteamericanos querían seguir cuidando su territorio, sus cielos, porque todavía pues tenían el temor de que en un momento determinado, aunque Japón ya se había rendido incondicionalmente, que pudiera existir algún ataque a las costas del Pacífico de los Estados Unidos. Entonces desarrollan este proyecto para pues precisamente tratar de averiguar qué es lo que está pasando dentro de los cielos del mundo. Bueno, esto es secreto, no se sabe, pero la Fuerza Aérea instrumenta otro estudio que pues ya se dieron cuenta que esto realmente no tenía una explicación concreta y entonces crearon el proyecto Libro Azul. Pero el proyecto Libro Azul, que aquí es un punto importante porque va a ser asesorado por el doctor Allen Hynek. El doctor Allen Hynek pues ya también no está con nosotros y que fue un astrofísico de la Universidad de Northwestern y
Pero lo que querían los militares desde el doctor era que encontrara explicaciones para desacreditar, desvirtuar, negar toda esta serie de observaciones que se estaban sucediendo, hasta que inclusive por ahí, pues dentro de las más comunes, decían, bueno, pues es que lo que vieron fue el planeta Venus. Pues lo que vieron fue el gas de los pantanos, cuando se trató de alguna observación realizada allá en Florida, que hay pantanos y todo eso. El proyecto Libro Azul. ¿No fue esa la observación que se hizo en el caso, no sé si usted también lo conozca, un caso muy famoso de un policía que se llama Lonnie Zamora? ¿Sabes ese? No. ¿Esa fue otra observación? Sí, no, eso es muy importante. El de Zamora ocurrió en 1964, si mal no recuerdo, y fue muy importante porque uno, era un oficial de policía, dos, fue un aterrizaje. Entonces, Zamora relató perfectamente lo que había visto en ese aterrizaje, que tenía este objeto, pues un trípode para descansar, etcétera. Entonces, bueno, fue y es de los famosos casos reportados por personal, en este caso, bueno, de policía, ¿no? Un objeto que también tenía una insignia, me parece, ¿no? Sí, que pues ahí algunos investigadores encuentran una parecido a otra insignia o a otro símbolo que describen de otro ovni, creo que fue en España, si mal no recuerdo. Ah, sí, el caso Uomo, ¿no? Me parece que se llama ese caso. Sí, pero no exactamente el caso Humo, pero parecido. Es un signo, para los que nos están escuchando, muy parecido también al de la lucha libre AAA. O sea, es como un triángulo con 12 líneas cruzándolo. O sea, el triángulo es en forma de A. Me parece, el de ¿no? El de Lonnie Zamora. Sí. Y el de Humo, el signo es distinto, es como una W más o menos, pero con alargada en su parte de en medio esa W y por un eje transversal. Bueno, entonces llegamos a 1966, el proyecto Libro Azul sigue funcionando, pero ya antes de eso, habían dicho, pues es que el proyecto Libro Azul no nos ha conducido a nada. Y se empieza a ver filtraciones que sí, que la Fuerza Aérea estudia los ovnis a través del proyecto Libro Azul. Entonces se crea tal inquietud en los años 64, 65, 66, que entonces deciden crear una comisión nuevamente para estudiar a los ovnis, pero ahora una comisión totalmente civil. Y entonces surge el famoso Proyecto Cóndor. Y este proyecto es dirigido por el doctor Condon, un eminente también físico, si mal no recuerdo, creo que era físico, pero resulta que el proyecto Condon, entonces, avanza, recopila una gran cantidad de casos que se supone que ese comité iba a dar una explicación, pero para algunos casos no da explicación. Entonces, se llega al año del 66-67 y entonces le piden al doctor Condon que pues dé las conclusiones. Y de las conclusiones del proyecto Condon, nuevamente con lo mismo, ya sabemos, de desacreditar, negar, ocultar, desvirtuar, etcétera. Y dentro de sus conclusiones no toma los 2, 3 casos, 4 casos que no pudo explicar dentro de lo que es el grueso de la recopilación de los casos que utilizaron para el tal proyecto. Y entonces se queda ahí en un statu quo el avance de que la Fuerza Aérea cierra el proyecto Libro Azul, da carpetazo al proyecto Condon. Obviamente que el Majestic 12 y otro proyecto de estudio de los ovnis, el polvo lunar, el Moon Dust, entonces lo crea porque
en los 40, los americanos, que todavía están pues temerosos de que pudiera en un momento determinado sufrir un ataque en sus aires, entonces crea este proyecto Mundus para recuperar esas armas que en un momento determinado pudiera dirigirse a atacar a los Estados Unidos. Pero entonces empieza aquí la época contemporánea de los ovnis en el 47, y entonces por eso crea este proyecto, porque se va a encaminar ese proyecto a ser conformado por personas, por militares de élite, con el fin de que tengan la preparación y adiestramiento adecuado para recuperar todos esos objetos que en un principio, para camuflajear la creación de este proyecto, se escudarían con el propósito de decir que están recuperando armamento secreto de las potencias enemigas, pero después obviamente que ya estaba enfocado totalmente a la recuperación de los objetos voladores no identificados. El proyecto proyecto Polvo Azul continúa. Oye, y dime algo, ¿tú crees que la intención o el motivo detrás de estos primerizos programas de estudio o de darle una respuesta, ¿no? Buscar responder ese interrogante, tenía más que ver con una honesta curiosidad o honesta búsqueda de responder eso, o de calmar las aguas, por así decirlo, de la comunidad que en esos tiempos, por lo poco que he leído, tengo entendido que el fenómeno ovni estaba todavía más popular que, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Que la gente estaba, al menos en Estados Unidos, había muchos clubs de investigación de ufología, que realmente había un pánico, no sé si un pánico, ¿no? Pero había mucha bulla respecto de ese tema. ¿Tú qué crees que fue? ¿Apaciguar al público o encontrar una respuesta honesta al fenómeno? No, yo creo que estaría yo de acuerdo con tu propuesta de alguna manera de tratar de tranquilizar al público, porque en realidad fue una fiebre enorme, salían libros, películas, las mejores películas o las películas clásicas de ciencia ficción empiezan a partir de los años 50 a desarrollarse, entonces hay toda una expectativa dentro de lo que es la población por el interés de los marcianos y entonces pues precisamente tratan de calmar, tranquilizar, apaciguar con esta serie de estudios para que digan, pues es que mírenlos, ya cerramos el proyecto Libro Azul, no hay nada, el proyecto Condon también ya cerró, aquí están las conclusiones, lo que se ve no es lo que parece, y tan. Pero pues vamos, por ahí me preguntaban que si yo estaba desconcertado por lo que se había escrito en este reporte. Pues no es porque, de hecho, yo me esperaba eso. Lo que sí, como te digo, sí me da gusto que ese reporte de 9 páginas está bien redactado, y te lo digo porque yo trabajé en compañías americanas y es una estructura muy gringa, muy esquematizada, pero bueno, cuando menos, pues ya ahí el estudio continuará, porque pues se le va a dotar a esa oficina que está dentro del Pentágono de otros tantos millones de dólares para que siga estudiando el fenómeno, que bueno, pues ellos ya saben de qué se trata, pero bueno, cuando menos. Ahora, hay que tomar un punto muy en cuenta, Gabriel, que esas 9 páginas es un avance, porque por ahí se ha conocido que hay una continuación a ese reporte, y que la continuación a ese reporte consta de 19 páginas. No sé si las den a conocer en los próximos días o no las den a conocer. Esa es la versión clasificada del reporte, ¿no?
exacto. Entonces, por eso te digo, no sé si las den a conocer, quizás lo más seguro es que no, pero entonces ahí está precisamente, pues vamos, que no dieron a conocer todo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo lo dirá y quizás más adelante sí den a conocer esas 19 páginas, quizás no, pero pues la situación es que el fenómeno existe y pues ya el día de mañana no van a poder tapar el sol con un dedo, ¿no? Cuando menos ya ves que hubo 3 videos desclasificados por la Fuerza Aérea, o por el Pentágono de militares de la Fuerza Aérea que grabaron ahí, que fue en el 14 creo que fue el primero, luego creo que en el 15, luego el 17, no me acuerdo las fechas de los videos que filtraron. Entonces, bueno, pues ahora sí que pues es un avance, ¿no? Pues sí, es un avance, es algo que es difícil contextualizar, ¿no? Sin tener, pues, el conocimiento o haber seguido, por ejemplo, como usted, el fenómeno por tanto tiempo, ¿no? Yo lo que le iba a preguntar justo dentro de ese orden de ideas es, ¿a qué diagnóstico llega usted con lo que vivimos en la ufología ahora? Y sobre todo, si nos puede dar usted su opinión de lo que vimos o la percepción que hay de los ovnis aquí en México. ¿Por qué le pregunto eso? Porque justo ahorita estábamos hablando de cómo en Estados Unidos, a finales de, más bien en la década de los 50, estaba toda esa como curiosidad, ¿no? Y eso dio a pie a que hubiera esas investigaciones. Luego, ahora, últimos años, que ha habido esos grupos, ¿no? Esos organizaciones que han intentado en Estados Unidos burocráticamente abrir ese tema y ya salió el reporte. Aquí en México, ¿usted cree cómo ve la cosa? Mira, qué bueno que lo concretizas a México, porque pensé que la pregunta me la ibas a hacer en general y yo te lo iba a contestar precisamente de forma particular aquí en México, ¿no? Mira, desafortunadamente aquí en México pues no tenemos por una parte, hablo en general, no tenemos por una parte el interés de la gran cantidad de gente que hay en Estados Unidos para llevar a cabo un estudio serio, un estudio objetivo y un estudio que esté apartado de el amarillismo, un estudio que esté apartado de el simplemente obtener popularidad. Desafortunadamente estamos en desventaja con los Estados Unidos y con cualquier otro país que tú me menciones, y sobre todo yo quiero hacer referencia aquí pues a los países europeos y por qué no también los sudamericanos. Estamos pero en total atraso y en total desventaja. Uno, porque te digo que pues no hay el suficiente interés serio por realmente tratar el fenómeno de una manera objetiva. En Brasil existen 2-3 grupos muy fuertes que lo tratan el tema muy serio. En Argentina también hay por ahí 2-3 grupos muy fuertes. En Chile, no se diga, en Chile, Gabriel, crearon por ahí del año, creo que fue 1999, una oficina, el CEPA, sí, una oficina para el estudio de los ovnis, y esa oficina está dentro de lo que sería el equivalente a nuestra Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y además esa oficina, en sus inicios, el cuerpo ejecutivo era de militares. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile en el año de 2001 y conocí al general Bermúdez, que era la cabeza del CEPA, y el general Bermúdez fue el que introdujo los F-5 a Chile, años atrás, desde luego. Y el general Bermúdez continuó siendo la cabeza del CEPA por muchos años. Ahorita ya no, ya está retirado. Pero ahora sí que tuve yo el honor de estrechar la mano del general Bermúdez. Entonces, simplemente mencionándote a esos países de Sudamérica, bueno, y por ahí Perú, no se diga, sí, también, hay que Ecuador.
hay que aclarar que estos países abrieron oficinas de gobierno oficiales, investigaciones oficiales. De hecho, están disponibles en internet muchos de estos análisis. Yo estaba esperando algo así similar con este reporte, ¿no? Si hablan de 144 avistamientos. Nada más dígame algo, señor Carlos. ¿Cómo es o a qué conclusiones llegan cuando usted conoce a este general? ¿Puede platicar algo del tema? ¿Qué feedback le da? No sé. Mira, son muy cautos porque pues hasta que no tienen esto, testigos, grabaciones o fotografías, y ellos no se van solamente por un testigo, sino que se van a los casos de varios testigos, a los casos de sus pilotos, etcétera, pues dan una opinión al respecto de que pues sí, ahí está algo. Nunca, eso sí, Gabriel, nunca dicen, sí, son extraterrestres, ¿no? Pues tal cual su nombre, ¿no? Un objeto volador no identificado. O como ahora que estamos cambiando el nombre a los UPS, ¿no? Los fenómenos aéreos anómalos. Sí. Entonces son muy cautos, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que toman al fenómeno desde el punto de vista serio. Así es que nosotros pues estamos muy atrasados en esta temática de este estudio, porque pues desafortunadamente aquí por la cuestión económica creo que la mayoría de las personas pues está preocupado por precisamente la cuestión de la economía de su hogar, ¿verdad? No, totalmente. En la entrevista pasada que tuvimos, usted nos comentaba que a veces se le acercaba gente y dentro de ese grupo de gente que se le acercaba precisamente para contarle sus experiencias, había algún tipo de personas que contaba algunas experiencias que hasta a usted se le hacía fantásticas y que por eso no las compartían, ¿no? ¿Cuál cree usted? Y esta es una pregunta un poco tonta la que le voy a hacer porque creo que la respuesta es precisamente su naturaleza fantástica, la incredulidad del asunto, pero ¿por qué siempre se ignora el tema de las abducciones, por ejemplo, en este tipo de reportes? ¿Por qué se sigue buscando algún tipo de explicación concreta y haciendo a un lado, ¿no? Estos testimonios de, pues como usted lo sabe, ¿no? De gente que liga totalmente las apariciones de naves con otro tipo de seres. Sí, claro. Mira, si de por sí ya es difícil el decir que vio un objeto volador y que tenía forma de oval y que tiene una cúpula arriba, etcétera, pues ahora imagínate cuando empezamos a hablar de abducciones, pues definitivamente el contexto es difícil de creer. Entonces, por eso es que si es difícil creer que la gente se dé un testimonio que vio un objeto desconocido evolucionar en el cielo, pues ahora va a ser más difícil el tener testimonios de personas que dicen que tuvieron una experiencia de abducción. Entonces, sin embargo, vamos, es otra pieza del rompecabezas, los abducidos, y son piezas muy interesantes que no hay que descartar, y quizás a lo mejor algunas son falsas, como todo, pero las otras que pueden ser reales, pues hay que ir juntando la repetitividad de la experiencia y encontrar las analogías, y entonces si nosotros vamos encontrando esas analogías, pues quiere decir que esos testigos que te dieron su testimonio realmente vieron algo real, porque lo que me dijo el de Puebla se repitió en el de Jalapa, y lo que me dijo el de Jalapa se repitió en Zacatecas. Entonces, vamos, pues con un solo testimonio no se puede uno tener una conclusión, ¿no? Y tampoco, pues desafortunadamente, hay investigadores aquí en México para que precisamente hagan pues digamos que pequeño seguimiento de qué cosa es lo que dice el abducido A, qué es lo que dice el abducido B, qué es lo que dice el abducido C, para yo encontrar o descartar analogías o situaciones
que me lleven a conducir, que los tres vivieron algo real, porque me están relatando exactamente lo mismo. Me voy a un ejemplo, aunque no de abducción. Algunos de los contactados, y aquí en México, y esto te lo puedo confirmar con 3 de ellos, me dijeron, es que tenía un cinturón grueso y el cinturón tenía como foquitos que se prendían y se apagaban. Y me lo dijo un contactado, y me lo dijo un segundo, y me lo dijo un tercero. Entonces aquí es donde yo digo, caray, pues entonces realmente vieron algo, porque ninguno de los 3 se conoce, y las 3 experiencias son en distinto tiempo, y las 3 experiencias son en distinto lugar. Entonces hay que ir buscando precisamente esas analogías, porque mira, aquí desafortunadamente en México las personas que tienen su canal, pues se les va a entrevistar a un contactado, a un abducido, y a otro, y a otro, y a otro, pero yo nunca veo una conclusión precisamente de todas esas entrevistas, entre comillas, que les hacen a esas personas. Entonces, ¿dónde están estableciendo el camino científico? Si nada más mi visualización de estas personas es, pues es como si estuvieran tomando un cafecito y a ver, platícame, ¿no? Sí, pues sí, estaría bien justo llegar a datos. Es que no sé, fíjate que, como tú dices, hay muchas cosas que coinciden, pero luego hay cosas que coinciden y otras que no, y se vuelve un fenómeno que es raro. Pero a mí lo que se me hace muy raro es cómo se ha manejado, o cómo a veces se ignora, y por eso supongo que me gusta tenerlo tanto de invitado, las diferentes razas alienígenas, ¿no? Los diferentes seres que se asocian con los platillos voladores. Yo creo que como estar buscando cuál es la explicación en este caso con esos reportes, por ejemplo, y no ni siquiera mencionar que ha habido muchísima gente que relaciona eso con apariciones de tal o cual, pues se me hace raro. Ahora es importante recordar que en este reporte de Estados Unidos eran 144 avistamientos militares, ¿no? Sí. No sabemos si esos militares ya tuvieron otro tipo de experiencia después. Ya sabe que muchas veces hay quien asocia, ¿no?, los avistamientos de ovnis con una especie de preselección, ¿no? Algunos de los investigadores que se concentran más en lo de la conciencia, todo eso, pero pues no sé, es un tema pues y aquí hay otro aspecto que tocas muy muy importante, porque dices, hablamos de razas, pero por ahí luego hay afirmaciones que a mí me dan risa, porque me dice, tenemos relacionados 77 razas, chispas, y yo digo, ¿y cómo pasaron? Te voy a decir algo en broma, ¿qué pasaron por el INEGI y la censaron o qué, no? Entonces me da risa cuando hay una afirmación tajante que dicen, pues son 50, son 70 o son 80. No, mira, yo me concreto a que hay sí confirmadas alrededor de 3 o 4 razas, y pues vamos, sobre esas hay que hacer los estudios. Aquí ¿qué testimonio tenemos de una? ¿Qué testimonio tenemos de otra? Y esta afirmación no la digo yo, Gabriel, la dice Linda Moulton Howe, que dice, pues tenemos 4 tipos de raza. La dice el exministro de Canadá, que ya está grande, señor, ay Dios, se me fue el nombre, dice, tenemos 3 o 4 razas. Entonces, vamos, es inaudito que alguien se atreva a decir, tenemos 77 razas, ¿no? Entonces, pues no. ¿Qué opina usted dentro de esa misma lógica? Por ejemplo, no sé si sepa de esos que hablan de los programas espaciales secretos y que hablan así de odiseas espaciales, ¿no? Es eso como su viaje de... Sí. ¿Qué opina de todo eso? Realmente... yo creo pues que mira, usted dígalo como lo siente, porque aquí también, o sea, las cosas tienen que decirse, ¿no? Hay mucha gente que también hace dinero, ¿no? O que capitaliza de todo este tipo de
de relatos. ¿Usted cree que ellos entran en esa categoría? Mira, la conclusión que yo he sacado, por ejemplo, de personas que dicen que tuvieron un contacto, es de que probablemente sí tuvieron uno solo o dos, pero después ya su mente lo inventó. Entonces estamos aquí ante una situación de exactamente qué tanto es lo real que me está contando y qué tanto no es lo real, porque acuérdate, dentro de el psique de uno puede estar convencido que lo vivió y no lo vivió porque lo soñó o o creyó que lo había vivido, y de ahí, bueno, pues se derivan muchas enfermedades mentales, ¿no? Sí. Entonces siempre es muy difícil decirte, pues yo sí le creo, yo no le creo, sino vamos a escucharlo, vamos a ver si hay otra persona que nos pudiera relatar alguna situación similar. Y si hay, vuelvo a revisar qué es lo que dijo la primera, qué es lo que dijo la segunda, y de esa manera puedo sacar una conclusión. Entonces, pues es todavía más difícil el que nosotros aceptemos. Acuérdate que tenemos que conocer de todo, pero no aceptar todo. ¿Y usted a qué conclusión ha llegado? O sea, ¿cuál cree que es la naturaleza de lo que está pasando? O, por ejemplo, aquí en México, o sea, supongo que estoy buscando una respuesta así como que no, pues Gabriel, fíjate que en la Ciudad de México los grises tienen un experimento genético, y en Tampico, fíjate que tal alienígenas, ahí yo te puedo asegurar que ahí los descendientes son, ya sabes, los hijos de los reptiles. O sea, una cosa así, ¿tú podrías llegar a alguna conclusión así? ¿O te has hecho alguna idea? No, porque me faltan casos, vamos. A lo mejor te digo, en el DF tengo 3 casos de grises y 2 de reptiloides. En Tampico tengo puros casos de grises. En Guadalajara tengo 2 casos de nórdicos. Entonces son muy poquitos casos y realmente algunos de ellos yo no los he investigado directamente. Entonces no te puedo yo dar una conclusión de cuál es la agenda de cada una de esas razas. Te la puedo dar porque se ha externado en otros países que los grises no son del todo amigables, tenemos los amigables, son los arturianos. Entonces vamos, son hipótesis, son especulaciones, ¿no? Que pues quien que he contactado o que ha puesto dice que fue contactado por un arturiano que le dijo tal cosa. Entonces, híjole, aquí entramos a una problemática mucho más difícil todavía. Ya, pues sí, es entendible, pero pues supongo que eso me da curiosidad. Fíjate que la próxima semana vamos a tener unas invitadas de España que son como de una comunidad, no sé si bastante grande, pero al menos en internet tienen algo de seguidores, que ellas dicen estar en contacto cibernético con una raza específica que aparentemente no, eso es lo que ellas dicen. Yo no tengo manera de asegurarlo, pero a mí me gusta mucho la manera en la que se comunican, y es como todo esto que te digo de como cuando empiezan a hablar de la Federación Galáctica, cuando empiezan a hablar de, no sé, acuerdos de las razas extraterrestres, es otro mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me da curiosidad, supongo que esa era la pregunta de los programas espaciales secretos, que con eso me refería específicamente a las personas que están en este servicio de streaming que se llama Gaia, no sé si lo conozcas, que es David Wilcock, Cory Wood, como ese tipo de personajes. A eso me refería con los programas espaciales secretos, pero estas chavas de Contacto Pleiadiano, se llama su canal, tienen una historia muy similar, ¿no? Como que hablan de varias cosas que es raro, ¿no? Porque entre ellos a veces, no que se tiren, ¿no? Pero hay cosas que no coinciden, pero hay muchas cosas que te quedas como justo lo que dices del ministro de Defensa de Canadá, ¿no? Que parecería que te están contando más o menos el mismo folclore, ¿no? La misma narrativa. Sí, Heyerlar, algo así. No me acuerdo ahorita el nombre. Sí, exacto.
Sí, pues es interesante. Pues ya nos estamos acercando aquí a la finalidad de esta participación. Siempre lo podríamos tener muchas horas más. Nada más hay un tema que sí me gustaría, antes de dejarlo ir, que tocáramos, que es un fenómeno que vamos a estar aquí empezando a tocar y que no te comenté ahorita, pero sí te dije del tipo de objetos que eran unas esferas que vibraban. Es en ovnis en el Cerro de la Estrella. ¿Tú has escuchado algo acerca de esto en Iztapalapa? Sí, desde luego, son muy, pues antiguas las reportes de lo que se sucede o lo que ven en el Cerro de la Estrella, porque aparte el Cerro de la Estrella tiene muchos significados prehispánicos y bueno, hay muchas leyendas ahí en el Cerro de la Estrella, leyendas de aparecidos, leyendas de duendes, observaciones de ovnis, Es un lugar pues muy interesante ese lugar. Es un lugar energético, ¿no? Prehispánicamente, eso estaría bueno también comunicarlo. Es en donde se celebra la ceremonia del fuego nuevo. Es ahora también donde se... Sí, así es. Así es. Fíjate que estaba leyendo, hace rato estaba en el archivo histórico de Iztapalapa y había un librito ahí del Cerro de la Estrella donde un cuidador, me imagino ahí del cerro, se encontró una esfera así que se dividía en otras esferas y ¡pum! Se desaparecieron y al día siguiente, de acuerdo a esta historia, el velador falleció, ¿no? Es una anécdota ahí bastante rara, pero vamos a tener en el programa de hoy, probablemente seguida esta intervención de investigador Carlos A. Guzmán, que también lo pueden encontrar en YouTube, a su canal con ese nombre, un testimonio de una persona que también ha estado viendo y ha estado escuchando lo que cree que son naves en el Cerro de la Estrella. Y pues bueno, señor Carlos, espero que algún día lo tengamos aquí en cabina. Le quiero agradecer esta intervención. ¿Algún mensaje para los radioescuchas? Pues nuevamente, gracias por tu invitación, Gabriel, y lo que yo les recomiendo a todos los interesados es que lean esto y que ya dejen de estar ahí, pues estar 3-4 horas en la azotea. Creo que tenemos demasiados videos, demasiadas fotografías. Ya por esa parte está autenticado. Que se pongan a leer de biología, de química, de física, para que pues tengamos una conceptualización mucho más completa desde el punto de vista científico y conozcan qué es lo que se debe de hacer tomando en cuenta el método científico. Hola Gabo, pues mira, te comparto mi testimonio. Esto sucedió hace más o menos unos 3 años. Mi prima y yo salimos a la tienda cerca de mi casa a comprar unas cosillas. Entonces, cuando regresamos, te estoy hablando de eso de las 7, 8 de la noche, cuando ya el cielo está oscuro. Entonces, regresamos y había un cielo despejado, muy bonito la verdad. Y por alguna de las constelaciones que se lograban ver, vimos que un punto brillante se movía. Pues nos pareció algo muy extraño. Y nos quedamos pues asombrados y estáticos viéndolo cómo se movía. Y se movía muy rápido, por eso nos sacó de onda. Entonces nos quedamos viéndolo y platicando sin dejar de verlo la una al otro, de qué es lo que podría ser o qué era más bien. Y de repente me dice, háblale a tu mamá o a alguien para que vea y nos crean. Corro más bien a hablarle a alguien de mi familia y cuando salen ya no pudimos ver nada. Fue algo extraño. El que haya desaparecido de la nada pues sobre todo porque era de noche y era más, como era brillante, se nos hacía muy extraño que desapareciera, pero así sucedió y
bueno, por cosas que se cuentan aquí en donde vivimos, a las faldas del Cerro de la Estrella, es que hace muchos años, en la época prehispánica, un cometa se estrelló en el cerro e incluso hay como vestigios aún todavía de un pequeño cráter, porque se partió por la mitad. Otros dicen que esos pequeños cráteres son de una nave que se estrelló justamente, pero que la zona militar se los llevó. Por eso hay una zona militar cerca del Cerro de la Estrella. Eh, pues no me queda más que comentar que también algunas veces en las noches, en las madrugadas, mientras dormimos se escuchan como naves muy cerca de nosotros, con sus pequeños ruidos como si fueran turbinas, algo así, pero no son aviones, es otra cosa, no son aviones. Y eso es muy interesante. A mí personalmente me da miedo el saber que estén muy cerca de mí, ¿no? Pero pues esperemos que no nos hagan algún daño estos seres interestelares o extraterrestres, ¿vale? Y tu programa me es muy interesante, demasiado, porque sé que tan vasto es el universo que no estamos solos en este pequeño planeta. Pues mira, esos ruidos, como naves, se escuchan más o menos a las 3 o 4 de la mañana. Y pues cuando llega el momento, por así decirlo, lo platicamos mi prima y yo sobre lo que vimos y sí se acuerda, o sea, no es, mi prima es un poco mayor que yo, unos 3 4 años, pero sí nos acordamos perfectamente de ese suceso y nada más decimos, pues no sabemos qué sea, ¿no? Pero si llega, ojalá que cuando lo volvamos a ver, pues sea más cerca y no nos pase nada. Y con mi familia, cuando hemos escuchado no justamente esas horas, sino luego en los días lluviosos de noche, se llegan a escuchar igual así esos ruidos y solo entre bromas decimos, ay, pues ya va pasando la nave porque más arriba le puede caer un rayo, ¿no? O no sabemos. Bromitas así sobre las naves. Pero pues ellos también alguna vez han visto algunas cosas. No hemos comentado sobre ello, pero sí han llegado a observar esos pequeños disquitos o puntos brillantes en el cielo que no sabemos qué llegarán a ser o qué pueden ser, solo que pues esperemos no nos hagan daño.